guarde, el Rey soberano haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre cada uno de los que estamos en su presencia. Dios les bendiga. Le habla Pedro Salazar Chanchamire desde las instalaciones de la Iglesia Unidos en Cristo, y llegamos a ustedes gracias al Ministerio Internacional Unidos en Cristo, dirigido por el apóstol José Pérez, que en estos momentos anda en un compromiso ministrando la palabra. Gloria al Señor. Y bueno, estamos saliendo un poquito fuera de horario, pero bueno, complicaciones, y vamos avanzando en el Señor. Le saludamos y le instamos a que esté por allí ya en sintonía, porque ya viene la continuación de las clases que hemos venido trayendo desde martes anteriores, gloria al Señor, en cuanto a la doctrina, con nuestro hermano maestro William Lobo, el cual estará en unos minutos trayendo para ustedes la clase del día de hoy. Gloria al Señor. Quiero invitarles a que oremos a Dios para que entremos en esa presencia maravillosa y hermosa, y compartir una palabra con cada uno de ustedes, gloria al Señor, para así pasar a nuestro maestro, gloria al Señor, el cual tendrá pues el privilegio de impartir el conocimiento de la palabra a cada uno de nosotros, gloria al Señor. Oramos a Dios. Sí, te invito a que ores desde allí, desde donde estás, que estás sintonizándonos en cualquier parte del mundo, vía redes sociales. Vamos a clamar e invocar el nombre de nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, Señor, adoramos y glorificamos tu nombre, Dios mío. Ministramos en este momento tu palabra, Dios eterno, en la vida de cada uno de los que estén allí en la red, Padre bueno, y en cada uno de los que estamos aquí presentes. Dios mío, glorifica tu nombre con poder, con gracia, con gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Señor amado, que tu presencia maravillosa sea sobre mi hermano, sobre mi hermana que están allí, y me pongo en acuerdo, Padre bueno, para pedirte, para rogarte, Dios eterno, que seas propicio a la necesidad de cada uno de mis hermanos. Señor, ministra salud. Padre querido, abre la ventana de los cielos y ministra, Señor, el pan nuestro de cada día. Dánoslo hoy, Señor amado, en el nombre de Jesús. Y estamos en tu presencia, mi Dios. No hay nada mejor que estar delante de ti. Gracias, 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 Rey, por tu amor y misericordia. Te damos en el nombre de Jesús. Qué lindo el Señor. Quisiera compartir una palabra rápidamente allí, mi amado, mi amada, contigo, en el libro del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, el versículo 24. Mira cómo dice la palabra del Señor, gloria a nuestro Dios. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Gloria al Señor. El Señor bendiga su palabra. Gloria al Señor. El hombre prudente, el hombre insensato. Gloria al Señor. Mira que es necesario que cada uno de nosotros ponga su cimiento sobre la roca. En este caso, la roca, sin duda y sine qua non, es nuestro Señor Jesucristo. Pero
cuando nosotros no tenemos el fundamento sobre la roca, pues podemos pasar a ser hombres insensatos, pues vendría cualquier viento, cualquier río, soplaría cualquier situación adversa, difícil, vendría y entonces nuestra casa caería. Por eso, hermano, hermana amada, me gozo en el Señor porque nosotros debemos de ser aquellos prudentes. Viene a mí el hermano nuestro, Job, el cual desde todas perspectivas podemos decir desde aquí, fundamentados en estos textos bíblicos, que tenía su fundamento sobre la roca. Es decir, estaba fundamentado en Dios allí, fortalecido, porque contra él vinieron noticias, todas, un mismo día, se murieron todos tus hijos, te quitaron todo el dinero que tenías en el banco, se enfermó del pie hasta la coronilla de la cabeza, se enfermó, gloria al Señor, una sarna que tenía en su cuerpo, perdió todos sus bienes, perdió todos sus criados, pero el hombre dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, gloria al Señor. Lo cual quiere decir que vinieron contra él muchas circunstancias, pero no se movió, se mantuvo, aunque quiso preguntarle cara a cara al Señor, preguntó, pero se mantuvo ahí, gloria al Señor. Así cada uno de nosotros debe fundamentarse sobre la roca. Cristo es la roca. Amado, cuando nosotros estamos fundamentados en el Señor, no importa lo que venga. Yo declaraba esta mañana en la radio que una hermana santa, una hermana hermosa, hermana que fue una luchadora, gloria al Señor, nuestra hermana Zenaida, pues ella estaba fundamentada sobre la roca porque contra ella vino una enfermedad, los muchachos de ella estaban perdidos, gloria al Señor, estaba pasando momentos difíciles, no la tenía bien económicamente, pero mi amado, mi amada, usted iba a visitar a esa hermana, usted se acercaba a ella para quizás darle una palabra, mire, y usted salía de ahí fortalecido, usted salía de ahí predicado, usted salía de ahí emocionado porque esa hermana está allí, estaba fundamentada sobre la roca y lo que hacía era transmitirte todo eso, le transmitía todo eso a uno cuando uno se acercaba a ella. Esa hermana sin duda alguna estaba sobre la roca y sabe lo que pasa con los que tienen su fundamento sobre la roca. Pues sencillamente que aunque venga lo que venga, que aunque pase lo que pase, al final va a encontrarse con la corona de vida, gloria al Señor. También admiraba y decía acerca de nuestra hermana Betty, gloria al Señor, que fundamentó su creencia, fundamentó su fe en aquel que da la vida, en aquel que es la esperanza de cada uno de nosotros. Pues contra ella también vino la enfermedad, vino la lucha, pero hasta el fin, al final de todo el camino, ella se mantuvo, no renegó de Dios, se mantuvo allí, mire, y venció, peleó la buena batalla y venció, porque está con nuestro Dios, nunca renegó. Pero ¿qué hay de ti y de mí, amado? Que si viene un problema, entonces inmediatamente nosotros estamos echándonos para atrás. Es como que si nuestro fundamento no estuviese allí en la roca, gloria al Señor. Y entonces pasaríamos a ser hombres insensatos. Dice la palabra de lo que leímos, que todo aquel que no fundamenta en la roca, sino que lo hace en la arena, entonces cuando venga el tiempo difícil, cuando venga el momento difícil, entonces renegará de Dios, entonces se apartará de Dios, o entonces dirá no puedo seguir adelante, se echará al abandono, gloria al Señor. Por eso los creyentes de verdad, en estos días conversaba con mi esposa, o mi esposa más bien conmigo, me decía, el evangelio de hoy parece que, o el evangelio parece que en algún momento lo engañaran a uno, porque le dicen que todo va a ser de maravilla, que todo va a ser color de rosa, gloria al Señor, y no es tan así, me decía ella, porque uno caminando, transitando, le pasa muchas cosas, y eso
Es así, mientras nosotros caminamos en este mundo, dijo el Señor Jesucristo, en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, está lleno de esperanza. Creed en mí, dijo el Señor Jesucristo, porque todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Gloria al Señor, y pasará de muerte a vida, y dirá, y dice el Señor, que estará con nosotros todos los días, que nos dará la fuerza, la fortaleza para seguir adelante. Gloria al Señor. De tal manera que venga lo que venga, si nosotros estamos en el Señor, entonces, y vendrán, porque no dejará de soplar el viento, no dejará de venir allí el río con ímpetu sobre cada uno de los creyentes que están sobre la roca. Y aunque usted esté sobre la roca, pues vendrán problemas contra usted, vendrán tribulaciones, vendrá angustia, pero aunque venga todo eso, si usted está sobre la roca, entonces nada lo moverá, sino que usted alcanzará hasta el fin la vida eterna. Gloria al Señor. Eres un hombre, entonces, ¿eres un hombre insensato o eres un hombre prudente? Define hoy a quién vas a servir verdaderamente, que tu fundamento, mi fundamento, sea realmente en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor, porque si nuestro fundamento es ese, amado, tengamos paz, tengamos confianza, porque la pequeña tribulación del día de hoy, de estos tiempos, esta pequeña tribulación o esa tribulación grande, como quieras llamarla, por la cual vas pasando, no es nada comparado con la gloria venidera. Así que mi fundamento y tu fundamento debe ser sobre la roca. Te insto, hermano, te insto, hermana, que pelees la buena batalla. Cuando venga la dificultad, cuando venga el problema, invoca el nombre de Jesús. Cuando te encuentres en angustia, recuérdale al Señor que en el Salmo 50:15, recuérdale, en el día de la angustia, dice el Señor, clama a mí. En el momento de la angustia, clama a mí, yo te responderé y tú me honrarás, y entonces luego le serviremos. Mira, si es que te falta algo, invoca la palabra, recuerda la palabra. Jehová es mi pastor, Jehová es mi proveedor, Jehová es el que me sustenta, así como sustentó a Isaías, así como sustentó a Elías, así como sustentó a cada uno de los que atravesaron y no tuvieron, como sustentó a aquella viuda. Así sustentará Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Te sustentará a ti y me sustentará a mí, porque nosotros hemos creído en el Dios real, verdadero, el que todo lo puede y que dice que es nuestro pastor y nada nos faltará. Fundamentate sobre la roca, fundamentate sobre la palabra. Dice la Biblia que Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la palabra hecha vida en ti y en mí, de tal manera que si nos fundamentamos en Cristo, nos fundamentamos en la palabra, y nada de lo que venga en este mundo nos podrá mover, sino que llegaremos al fin y seremos más que vencedores por aquel que dio la vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amado, amada, sé un hombre prudente y fundamentate en la roca que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Qué lindo nuestro Rey, qué lindo nuestro Dios. El Dios del cielo te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, y recuerda que nuestro fundamento es Cristo. Cualquier dificultad, la palabra, la oración, Cristo. Gloria al Señor, y seremos más que vencedores. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Señor sea en tu casa, en el nombre de Jesús.
Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres Aleluya. Bendiciones, amados hermanos, amadas hermanas. Saludos para todos. Esta es una tarde hermosa, hermano, que Dios nos ha regalado desde aquí, desde Caracas, de San Martín, Caracas, sede central del Ministerio Apostólico Internacional Unidos en Cristo. Quien les habla, como de costumbre, todos los martes, a partir de esta hora, William Lobos, siervo del Señor Jesucristo. Aquí estamos pues para servirle, amado hermano, amada hermana, y continuar pues con la enseñanza bíblica, continuar con el programa de formación doctrinal que empezamos el 3 de marzo del presente año y que no nos hemos paralizado, no nos hemos estancado, hemos continuado adelante hasta el día de hoy, 8 de diciembre 2020. A pesar de la adversidad, a pesar de la circunstancia negativa, a pesar de la tribulación, a pesar del proceso, la prueba, aquí estamos. Primeramente,
delante de la presencia de nuestro Dios y sirviéndote a ti, amado hermano, amada hermana, amado hijo de Dios, amada hija de Dios. La semana pasada culminamos la doctrina número 7 concerniente a la doctrina de la salvación. Estudiamos en profundidad la doctrina de la salvación para aquellos que no pudieron estar en vivo durante estas enseñanzas en la conexión con las redes sociales, entendiéndose YouTube, página oficial Ministerio Unidos en Cristo, y la página del Instagram, otra red social, @Unidos en Cristo oficial, y por Facebook Unidos en Cristo TV, ¿sí? Así es, donde usted se puede conectar o mantenerse conectado y desde ahí indagar, hacer sus comentarios, hacer sus preguntas, plantear sus dudas. Hágalo, amado hermano, hágalo, amada hermana. Estamos más allá de ministrarte una información, ministrarte un contenido, estamos para formarte a través de la doctrina fundamental del Señor Jesucristo, ministrada por los apóstoles, profetas, según Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hoy vamos a dar comienzo a una nueva doctrina fundamental, a una nueva doctrina básica titulada eclesiología, la doctrina de la iglesia. Vamos a ver hasta cuánto tiempo Dios nos permitirá ministrar esta enseñanza, esta doctrina, amado hermano, amada hermana, porque quizás muchos de nosotros no tenemos tal conocimiento concerniente a esta doctrina. Estudiar eclesiología, el estudio de la iglesia, el conocimiento de la iglesia, la naturaleza de la iglesia como tal, qué es la iglesia, cómo se denomina la iglesia, la fundación de la iglesia, los miembros de la iglesia, la obra de la iglesia, las ordenanzas de la iglesia, la organización de la iglesia, cómo es el gobierno de la iglesia, qué tipos de gobiernos existe en esta institución llamada iglesia, qué es la iglesia, el local, 4 paredes, donde nos reunimos. Eso lo vamos a estar revelando a la luz de la palabra de nuestro Dios, y ruego al Altísimo, amado hermano, amada hermana, que Dios abra nuestras mentes, abra nuestros corazones y seamos iluminados por el Espíritu Santo a través de las Escrituras, amado hermano, en lo concerniente a esta doctrina fundamental. Vamos a ubicarnos, amados hermanos, en Efesios capítulo 1, versículo 22. Efesios capítulo 1, versículo 22. Para poner base, fundamento, la plataforma, pues, para dar comienzo a esta nueva doctrina, eclesiología, la doctrina de la iglesia. Efesios capítulo 1, versículo 22 dice así de la siguiente manera: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hay otro texto bíblico y se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Vaya conmigo, amado hermano. Evangelio de Mateo, capítulo 16. Versículo 17.
Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 17. Dice la Escritura de la siguiente manera: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Preciosa palabra, hermano. Decimos amén a esa palabra. La doctrina de la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, amada hermana, determinó con claridad meridiana, por decirlo así, con plena revelación, hacer un pueblo, llamar a gente de todas partes del mundo y constituir un pueblo, constituir un cuerpo, constituir una congregación divina, una congregación celestial, compuesto tanto de gentiles como de judíos, judíos y gentiles. Desde el año 33 en que Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, dijo: consumado es. Consumado es. En ese instante nació la iglesia, nació la gracia, nació el perdón de los pecados, nació la fe. A partir de ese momento. Y Jesús, de esta manera, llama a individuos a formar una sociedad compuesta de seres humanos arrepentidos, convertidos, regenerados, salvos, y que ahora pertenecen a un gobierno, pertenecen a un reino, pertenecen ahora a un cuerpo que es la iglesia. Jesucristo en sí se va al cielo, pero la iglesia, como un cuerpo, continúa la obra del Señor Jesucristo. Jesús dejó esta promesa: y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Realmente Jesucristo tenía que ascender al cielo para poder morar en su cuerpo, para poder morar en su iglesia de manera permanente por su Espíritu Santo. De hecho, fue así. Y así está hoy constituida la iglesia. La iglesia, más que una organización, es un organismo totalmente vivo, porque el que vive en ella está vivo y reina para siempre. Ahora bien, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Porque es lo que a muchos hermanos, muchas hermanas, creemos que la iglesia es el local o el templo, por decirlo así, como algunos lo llaman, donde nos reunimos y decimos: vamos a la iglesia tal, vamos a la iglesia tal, vamos a la iglesia tal, en referencia al local. Pero ¿qué nos revela las Escrituras con respecto a lo que es la iglesia? ¿Qué nos revela la palabra de nuestro Dios? ¿Qué es la iglesia? Para entender qué es la iglesia tenemos que estudiar varios vocablos, por ejemplo, concerniente al término iglesia, vocablos concerniente a los cristianos
y términos o vocablos concernientes, o mejor dicho, ilustraciones, figuras que se utilizan en las Escrituras para hablar del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia como institución, la iglesia como organismo vivo. Hay un vocablo neotestamentario, es decir, un vocablo, un término a la luz del Nuevo Testamento, en referencia a nuestra palabra en castellano, iglesia. Ese término neotestamentario es eclesia, E-K-L-E-S-S-I-A, eclesia. Y ese término en griego significa asamblea de llamados. Asamblea de llamados. Nunca el término griego eclesia en el Nuevo Testamento se hace referencia al edificio o al local donde los creyentes, donde los redimidos del Señor se reúnen. Jamás y nunca. Eso hay que aclararlo. Es una asamblea de llamados. Ese es el término eclesia. Para entender esto, vámonos un momentico a en Hechos, capítulo 13. Hay que entender tres aspectos. El término iglesia como asamblea de llamado, hay que hacer referencia en el Nuevo Testamento cuando se utiliza este término. Cuando se habla de iglesia ciudad, encontramos Hechos capítulo 13, versículo 1. Hechos capítulo 13, versículo 1, que dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas ciudad. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. La iglesia que estaba en Antioquía. Cuando el Señor Jesucristo envía las cartas a las 7 congregaciones, del Asia Menor, allá en el libro de Apocalipsis, Revelación, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Iglesia, ciudad. Pero también la Biblia hace referencia como iglesia, eclesia, una congregación. Para ello vamos a buscar el libro de Romanos capítulo 16, versículo 5. 16:5, para hablar de congregación. Dice de la siguiente manera: saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Mire cómo dice el término: saluden también a la iglesia que se reúne en su casa. Esto hablando de una casa en donde se reunían los hermanos, donde se reunía la iglesia, donde se reunía la congregación. Nunca, vuelvo y repito, nunca se habla el término eclesia en el Nuevo Testamento para referirse al edificio. La iglesia es un organismo, y un organismo totalmente vivo. Vivo
porque es el cuerpo de Cristo, y como es el cuerpo de Cristo, Cristo vive ahí porque Él vive. Por eso se dice que la iglesia es un organismo vivo. También tenemos, aparte de la iglesia ciudad, congregación, pero también se hace referencia a la iglesia, al cuerpo de creyentes, pues por decirlo así, al cuerpo de creyentes en toda la tierra. Y para ello tenemos la siguiente cita bíblica, Efesios capítulo 5, versículo 32. Efesios capítulo 5, versículo 32. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Qué bello es esto. Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. A la iglesia, a la asamblea de llamados, que es lo que significa el término eclesia. Precioso esto, amados hermanos. Tenemos que entender tres detalles para hablar de la naturaleza de la iglesia, que es lo que nos concierne en el día de hoy. Para hablar de la naturaleza de la iglesia tenemos que entender que hay tres vertientes, por decirlo así, o tres factores para hablar de la naturaleza de la iglesia. Número uno, ya le acabo de hablar, eclesia. ¿Qué es la iglesia? En términos de iglesia, ciudad, en términos de congregación, en términos de iglesia, como cuerpo de creyentes en toda la tierra. Pero también tenemos que entender los vocablos que se utilizan para hablar de los cristianos. Entonces, el primer vocablo para iglesia es eclesia. El segundo vocablo o término para hablar de la iglesia tenemos los cristianos, y los términos que se utilizan son hermanos, creyentes, santos, escogidos, discípulos y los del camino. Esos son los términos que utiliza el Nuevo Testamento para hablar de el otro término, cristianos. Primeramente, hermanos, somos llamados hermanos, pero ¿por qué somos llamados hermanos? Usted contestará, bueno, porque compartimos una misma fe, porque seguimos al mismo Señor, porque nos queremos, porque nos amamos, y bueno, y todo aquello que usted pueda mencionar. Vámonos un momentico a Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ok. Vamos a ver cómo se come esto, pues. ¿Cómo nos comemos esto? Porque somos llamados hermanos, pero ¿por qué somos llamados hermanos? Según esta cita bíblica, ya no hay judío ni griego. El hecho de que seamos llamados hermanos es porque Dios en Cristo Jesús decidió, cuando llegó el tiempo propicio, abolir todas aquellas barreras que separaban a la humanidad. Por ejemplo, ya no hay judío ni griego. Aquí Dios en Cristo supera o mejor dicho, corta, rompe, desmenuza aquella barrera religiosa entre judíos y gentiles. Ya no hay judío ni griego, ya se rompió esa barrera. La otra barrera es ni esclavo ni libre, es decir, la valla social o la barrera social y económica también ha sido rota en Cristo Jesús. El otro término es: no hay hombre ni mujer,
Esta es una de las más importantes porque tiene que ver con que ya el hombre ni es más que la mujer ni la mujer es más que el hombre. No, ya en Cristo Jesús somos uno. Se ha cortado pues esa línea divisoria entre judíos y griegos, entre esclavos y libres y entre hombre y mujer. ¿Por qué? Vamos a buscar Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Gloria a Dios. Capítulo 12, versículo 4. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros. De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. En 1 Corintios capítulo 12 también, casualmente, capítulo 12, versículo 13, dice la siguiente manera, en paralelo con el texto de Gálatas 3:28. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por eso somos llamados hermanos. El otro término es creyentes, creyente, a los que creen en Jesús. A nosotros la iglesia se nos denomina creyentes puesto que nuestro rasgo característico es nuestra fe en el Señor Jesucristo. El tercer término es santos. Somos también llamados santos porque Dios en Cristo Jesús nos separó del mundo y nos consagró para Él, literalmente santos. Somos también llamados escogidos porque Dios nos escogió en Cristo Jesús para llevar a cabo un ministerio importante aquí en la tierra, y también porque se nos da esa bendición de disfrutar de un glorioso destino. Por eso somos escogidos. El otro término es cristianos. Somos llamados cristianos puesto que hemos creído en Cristo y seguimos sus enseñanzas, y porque nuestra fe se basa principalmente en la persona de Cristo. Por eso somos llamados cristianos. Y el otro término es los del camino. Así se le llamaba la iglesia según Hechos 22:4. Vamos a ubicarnos ahí rápidamente. Hechos capítulo 22 versículo 4. Dice: perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Perseguía yo este camino. Es decir, a nuestros hermanos cristianos en la iglesia primitiva se les llamaba a los del camino. Sin embargo, en el capítulo, ahí mismo en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 25, vaya conmigo, Hechos 11, 25, dice: después fue Bernabé a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo halló lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí es donde viene nuestro término, el término cristiano, de por qué se nos llama cristianos. Porque nuestro rasgo fundamental está basado, nuestra fe está basada en una persona y no meramente en un credo, sino en una persona, y esa persona vive y reina y se llama el Señor Jesucristo. El otro término es discípulo. Se me escapaba de decirle discípulo porque recibimos instrucción, se nos prepara espiritualmente bajo la directriz de maestros inspirados por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto presente, vamos a pasar al siguiente punto,
que tiene que ver con las ilustraciones o las figuras que se utilizan para con la iglesia. Pero vamos a detenernos en estos instantes, vamos a ministrarle al Señor una alabanza, una adoración, vamos a tocar el corazón en esta hora y ya vuelvo con ustedes, amados hermanos, con este tercer punto que tiene que ver con las ilustraciones o las figuras que se utilizan con respecto a la iglesia. Ya vuelvo con ustedes, amados. Yo tengo un nuevo amor, el corazón me late sin parar. Hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Siento que tengo ganas de volar al firmamento, gritarle al mundo entero lo que estoy sintiendo, que ya encontré mi dulce amor, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final, y ahora yo tengo un nuevo amor, el corazón me late, el corazón me late sin parar. Uno que me ha dicho, hay uno que me ha dicho, te amo de verdad, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Yo tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar. Aquel que le dio a mi vida una razón para amar, Jesús mi amor, y más que amor mi dulce paz. Espíritu de Dios. Aleluya. Qué bueno ministrarle a nuestro Dios, llenar su trono de alabanza y de adoración, tocar su corazón e intimar con Él por medio de Jesucristo. Gracias al Espíritu Santo que nos impulsa a ello, amados hermanos, amadas hermanas. Continuamos, amados. Vamos al tercer aspecto que tiene que ver con la iglesia como tal, las ilustraciones que se utilizan para hablar de la iglesia como tal. Pero antes de entrar ahí, no quiero dejar escapar el detalle de que como el término eclesias se traduce asamblea de llamados, hay que tener presente de que tiene que ver también con una congregación. Y para ello vamos a ubicarnos en 1 Corintios,
capítulo 14, versículo 19. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 19, y luego vamos a leer el versículo 35. Dice la Escritura, pero en la iglesia, versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otro que 10.000 palabras en lengua desconocida. Vuelvo y repito, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. Aquí el término iglesia es congregación, y aquí lo vamos a ver más claro en 1 Corintios capítulo 14, versículo 35. Dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Ok? Entonces, el término iglesia, para concluir, es asamblea de llamados, congregados, congregación como tal, porque no son varias iglesias o no son muchas iglesias, es una iglesia, pero muchas congregaciones, podemos llamarlos así, muchas congregaciones, pero una sola iglesia, no muchas iglesias, sino una sola iglesia, un solo cuerpo de congregados. Ahora sí, vamos a entrar al punto de las ilustraciones que se utilizan para la iglesia como tal. Fíjense este detalle. Estamos hablando con respecto a la naturaleza de la iglesia. Y a la iglesia número 1 se le describe como el cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo. Y al principio nuestro texto base fue Efesios capítulo 1, versículo 22. Vamos a volverlo a leer. Efesios capítulo 1, versículo 22 dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El cuerpo de Cristo. Mire, Cristo ascendió al cielo, subió al cielo, ascendió al cielo. Hace 19 siglos atrás, por decirlo así, hace casi 2000 años, no más de 2000 años, hace casi 2000 años, Cristo ascendió al cielo. Sin embargo, cuando estuvo aquí en la tierra, vivió como todo ser humano, en un cuerpo humano, fue un ser individual, término como tal, pues. Tuvo familia, una vida terrenal. Al ascender al cielo, ahora vive en un cuerpo místico, por decirlo así. Lleva una vida mística en un cuerpo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y como dije al principio, el Señor tenía que ascender para poder estar en todas partes por su Espíritu Santo. Si Jesucristo no hubiese ascendido al cielo, ¿cómo se hubiese extendido la iglesia como tal? No hubiese podido extenderse la iglesia como de hecho hoy día está extendida. Pero Jesucristo ascendió al cielo y de esa manera se cumple su promesa de estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y eso es bello y eso es precioso, amados hermanos. El cuerpo de Cristo. Cristo habita en un cuerpo. Habita en un cuerpo. Este cuerpo es un organismo, como se toma la figura del cuerpo para aducir al cuerpo humano como tal, como un organismo que está compuesto de células vivas, que está compuesto de órganos,
pero todo sincronizado, todas las partes se unen como un todo, pues, y todas las partes se relacionan. Es la suma total de todas esas partes, pues. Sin embargo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, no es una organización como algunos creen que es. El cuerpo de Cristo, la iglesia, no es una organización. Es mucho más que una organización. ¿Qué es una organización? Una organización es un grupo de individuos, de gentes, de personas que se reúnen en determinado lugar para determinado fin o para alcanzar determinado propósito. Es algo así como un conglomerado fraternal o como un sindicato, ¿sí? Como una empresa. Eso es una organización. Sin embargo, no obstante, la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo. Por eso se utiliza la figura del cuerpo. Y como el cuerpo humano es un organismo vivo, anímico, ¿sí? Y hay vida en sí mismo, una parte del cuerpo se te lastima y te duele todo el cuerpo, porque el cuerpo como tal, todo está armonizado, todo está armonizado, y todas las partes se relacionan unas con otras, es la suma total de todas ellas, hay una relación de cada una de ellas, porque es un organismo vivo, no es una organización. Y esto tenemos que entenderlo, amados hermanos. Para ti, amado pastor, evangelista, maestro, profeta, apóstol, que estás fundando. ¿Sabes algo? No estás fundando una organización, estás fundando una congregación que pasará a formar parte de un cuerpo que es la iglesia, un organismo vivo, y tenemos que ver la iglesia como tal, como un organismo vivo. El día que veamos la iglesia como un organismo como tal vivo y entendamos la naturaleza de ella como tal, nuestra manera de pensar de la iglesia va a cambiar y nuestra manera de ver la iglesia como tal también va a cambiar, y entenderemos que la iglesia, el trabajo de la iglesia como tal, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Cuando creemos que es con espada y con ejército, es porque estamos viendo a la iglesia como una organización, como una empresa, y no la estamos viendo como un organismo vivo. Y vuelvo y repito, es un organismo vivo porque somos miembros de Cristo. Esto es importante, somos miembros de Cristo y somos miembros los unos de los otros. Vamos a buscar esa cita nuevamente de Romanos capítulo 12, nuevamente, Romanos capítulo 12, versículo 5, versículo 4 y versículo 5. Romanos 12, versículo 4 y versículo 5. Dice: de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Somos miembros de Cristo y somos miembros los unos de los otros. A mí me llama la atención esto porque se utiliza la figura, la ilustración del cuerpo, porque el cuerpo está compuesto por células vivas. Y el cuerpo de Cristo está compuesto, el cuerpo de Cristo es uno, pero está compuesto de seres humanos renacidos, convertidos, regenerados, de todo el globo terráqueo, de toda la tierra, de todo el planeta. En cada país del globo terráqueo hay un renacido, hay un convertido de Cristo, hay un regenerado, hay un redimido del Señor, que pasó a formar parte de un cuerpo que es la iglesia. Y así como el cuerpo humano es vigorizado
vigorizado, vigor, de fuerza, por el alma, el cuerpo de Cristo también es vigorizado por el Espíritu Santo. Por eso dice que 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, vamos a leer nuevamente, 12, 13, dice la Escritura, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judío como griego, tanto esclavo como libre, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Vuelvo y repito, así como el cuerpo humano es vigorizado por el alma, el cuerpo de Cristo es vigorizado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. A todo se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Se dice lo siguiente, que el Espíritu Santo no tiene cuerpo, no tiene forma corpórea. Sin embargo, se le asignó un cuerpo al Espíritu Santo y ese cuerpo se llama la iglesia. Por tanto, la iglesia debe reflejar a Cristo, debe ser la imagen de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Por tanto, el cuerpo debe manifestar la gloria de su Señor, la gloria de su Maestro, la gloria, la luz gloriosa del Espíritu Santo, puesto que es templo y morada de Él, del Espíritu de Dios. Esto hay que entenderlo, amados hermanos. Usted que me está viendo ahí conectado en esta hora, se dice, un escritor, un pensador, teólogo, expresa lo siguiente, que la única religión que se hace diferente de las demás religiones es la religión que es única, que es permanente, que une tanto a la mente como el intelecto, el alma como el intelecto, centrada en la persona de Cristo. Fíjense esto. Buda, la doctrina budista, se caracteriza por la relación externa entre su maestro y el alumno como tal. Los une la doctrina como tal. Pero jamás los budistas pueden decir que la vida de Buda está en mí. Jamás ellos pueden expresar eso. Así pasa con Sócrates, con Mahoma y todos estos grandes hombres religiosos que han existido. Pero Cristo hace la diferencia, amados hermanos. Cristo realmente hace la diferencia. La iglesia como tal hace la diferencia. Porque más allá de la doctrina que nosotros tenemos, la doctrina del Señor Jesucristo, no solamente nos une la doctrina, sino que nos une la persona de Cristo. La vida de Cristo nos une a Él. Por eso que somos un espíritu con Él. La vida de Cristo se une a la iglesia y pasan a formar parte como un solo ser indivisible, la iglesia y Cristo Jesús. Esa es la diferencia. La iglesia vive porque su fundador vive y está en ella. Por lo demás, el Espíritu Santo vive en ella. La iglesia se ha convertido en esa cámara, por decirlo así, en ese templo donde habita el Espíritu de Dios y le comunica vida continua, que es la vida de Cristo. Un ejemplo bien bueno lo tenemos en Juan capítulo 15, donde dice el Señor: yo soy la vid, mi Padre es el labrador y ustedes son los pámpanos, ustedes son los sarmientos. Fíjense, la vid sin los pámpanos está incompleta. No obstante, los pámpanos y los sarmientos
reciben vida que fluye de la vid, de la savia como tal, la vid, la planta como tal. O sea que por eso el Señor dice, el que permanece en mí y Él permanece en mí, yo permanezco en Él, dice el Señor, y Él permanece en mí. Esto es algo recíproco. Jesús en nosotros y nosotros en Él. Eso es el cuerpo de Cristo. La otra ilustración, la otra figura que se utiliza para hablar de la iglesia es el templo. Vámonos a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5 y 6. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Vosotros también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Un templo, según Éxodo 25:8, era un lugar donde habitaba Dios. Dios está en todas partes, sin embargo, siempre hay un lugar donde Él se localiza a sí mismo en particular y así pueda ser encontrado por aquellos quienes le buscan. Dios en la antigüedad, según Éxodo, vámonos a Éxodo capítulo 25. 25, versículo 8. Dice la Escritura: conforme a todo lo que yo te muestre, haceréis el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Aquí vemos claramente, amados hermanos, que hablando del tabernáculo donde Dios iba a habitar, en donde Dios se iba a manifestar para con Israel. Pero también tenemos el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. 8:27. Pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra, si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Es decir, tanto el tabernáculo como el templo eran los lugares donde Dios se iba a manifestar, donde se iba a dar conocer al pueblo de Israel. Hoy día hay un templo y ese templo eres tú y soy yo, según la teología del Nuevo Testamento, y para ello vamos a ubicarnos en Primera a los Corintios. Ubíquese conmigo, Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 16 y versículo 17. ¿Acaso no sabéis que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual son ustedes, santo es. Asimismo es, amados hermanos. Nosotros somos el templo de Dios, somos casa espiritual de Dios para ofrecer sacrificios espirituales, sacrificios de oración, sacrificios de alabanza, sacrificios de adoración, sacrificios de buena obra, fruto de labios que confiesen en su nombre. Somos casa espiritual, somos real sacerdocio, somos ese templo de Dios. Esa es la otra figura o la otra ilustración que se utiliza para hablar de la iglesia. Y la tercera figura y la tercera ilustración en referencia a la iglesia es la esposa de Cristo, la esposa de Cristo, la esposa de Cristo, la esposa de Cristo. Y esta figura se utiliza para representar, es una figura que se emplea tanto en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento para representar la unión y la comunión de Dios de manera espiritual con su pueblo. En Efesios capítulo 2, versículo 20, Efesios capítulo 2,
versículo 20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El otro término ahí, estamos hablando de la esposa de Cristo, Efesios 5, 25 al 27. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. La esposa de Cristo. Vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2, dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo. Qué bello. Y Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. El espíritu y la esposa dicen: ven. El espíritu y la esposa dicen: ven. Esposa de Cristo es la tercera figura, la tercera ilustración en referencia a la iglesia. Esta tercera ilustración debemos tener mucho cuidado, amados hermanos, en no ir más allá de la comparación que se hace, ¿sabe? Tengamos mucho cuidado. Son símbolos que se están utilizando, y usted sabe que cuando lo que enseñamos hermenéutica, las reglas de interpretación bíblica, cuando hablamos de símbolos es para iluminar, dar iluminación, dar a entender pues una verdad, una porción, un lado particular de la verdad, y no hacer del símbolo como tal un fundamento doctrinal, una base doctrinal. Por ahí salen las falsas doctrinas sin escudriñar bien las escrituras, sin respetar las reglas de interpretación, en este caso los símbolos. Esposa de Cristo es por esa unión, esa comunión íntima entre el Señor y la iglesia. Entiéndase esto, amados hermanos. La iglesia es mucho más que ser seguidora de Cristo. Jesucristo no fundó una congregación, una iglesia, un cuerpo para que recibiera conocimiento de su doctrina y luego esa doctrina fuera diseminada, fuera propagada y ya. No, la iglesia de Cristo fue fundada más allá de eso, y fue para impartir vida. ¿Cuál vida? La vida de Cristo. Cristo es nuestra vida, y nuestra vida está escondida con Dios en Cristo Jesús. Para ello vamos a ubicarnos en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, qué maravilloso es esto, cuando Cristo, nuestra vida, porque Él es nuestra vida, porque es la vida de Él en la iglesia, en su cuerpo. Vuelvo y repito, la iglesia de Cristo como el cuerpo de Cristo está vigorizada, está siendo vigorizada por el Espíritu Santo, por su Santo Espíritu. El Espíritu Santo da vida continua al cuerpo de Cristo, a la iglesia como tal, para que pueda andar. Por eso Pablo decía:
Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Es la vida de Cristo en nosotros, por eso Cristo es nuestra vida. Por eso la iglesia no es una organización, más que eso, amados hermanos, es un organismo totalmente vivo como tal, y que debe ser controlado, gobernado por el Espíritu Santo de Dios. Como organismo vivo, la iglesia es dirigida por el Espíritu Santo y no por agendas personales de hombres, de ministros, que presentan su agenda anual al Espíritu Santo sin preguntarle al Espíritu de Dios si esa es su agenda anual. Muchos ministros no quieren cambiar esa posición. No se presentan ante Dios con una hoja en blanco y un lápiz. Señor Espíritu Santo, dígame cómo usted va a trabajar conmigo y con la iglesia este año. No, basado en eventos, en actividades, en tantas cosas. Y no nos ponemos a pensar por un momento, sentarnos por un momento y preguntarle al Espíritu Santo si esa es su voluntad. La iglesia, o algunas congregaciones, por decirlo así, fluyen de esta manera, como si fuesen una organización y no como un organismo vivo. Entonces deberíamos cambiar el texto de Ageo, de Zacarías, perdón. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Vamos a cambiarlo, pues. No es con tu Santo Espíritu, es con mi espada y con mi propio ejército. Es decir, la doctrina babilónica de Babel, pues, capítulo 11 de Génesis. Construyamos nuestra propia torre, ajena a la voluntad de Dios. Muchos, en el mes de enero de este año, presentaron su agenda a Dios. Y muchos tropezaron. Porque no es tu agenda, amado apóstol. Amado pastor, no es tu agenda. Evangelista, no es tu agenda. Amado profeta, no es tu agenda. Amado maestro, no es tu agenda. Si tú fuiste realmente llamado por Dios, no es lo que tú hagas por Dios ni para Dios, es lo que Dios haga en ti. Porque tú eres la continuación, juntamente con la iglesia, del ministerio aquí en la tierra, del ministerio de Cristo aquí en la tierra, porque tú perteneces a un cuerpo y ese cuerpo es la iglesia. Y somos miembros de Cristo y miembros los unos de los otros. Por favor, amado ministro, entendamos esto. Ya estamos en diciembre, hoy es 8 de diciembre. Vamos a ver cómo vamos a venir en enero. Con los mismos eventos, las mismas actividades, lo mismo de siempre, lo de siempre. ¿Sabe? Había muchas expectativas cuando se restauraran los cultos en la iglesia aquí en Venezuela, de la iglesia aquí en Venezuela. Muchas expectativas. ¿Cómo iba a venir la iglesia? ¿Cómo se iba a presentar la iglesia después de esta cuarentena durante todo este año? Y por los momentos, amado ministro, esto es para la reflexión, para que te sientes, te arrodilles, te postres a Dios y pidámosle perdón a Dios. Al parecer venimos con la misma agenda. Realmente no aprendimos durante esta cuarentena, no tuvimos discernimiento de lo que Dios quiso que entendiéramos durante esta cuarentena. Porque andamos según nuestros propios planes, amado ministro, nuestros propios propósitos, nuestras propias ambiciones, nuestros propios propósitos. Realmente necesitamos quebrantarnos y empezar a entender que la iglesia no es una empresa, es un organismo vivo, no es una organización, es un organismo vivo. Por eso se dice que es un cuerpo. Para las siguientes semanas, amados hermanos, para el 15 de la otra semana,
vamos a darle continuidad a esta doctrina, la iglesia, eclesiología, y vamos a estar estudiando la fundación de la iglesia y la obra de la iglesia. Vamos a aprender muchos principios ahí que también hemos dejado pasar por alto. Dios te continúe bendiciendo, amado hermano. Amada hermana, Dios te continúe bendiciendo. Nos vemos el martes que viene, si así Jehová, el Altísimo, y su Santo Espíritu lo permite. Recuerde, no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Si Él lo permite, estaré con ustedes aquí la semana que viene. Si Él no lo permite, no estaré con ustedes. Dios me lo continúe bendiciendo, amados hermanos. Vamos a una alabanza, vamos a una adoración. Y vuelvo con ustedes el martes que viene, vuelvo y repito, si así el Señor lo permite. Mi vida llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor. Qué lindo, qué bueno. Espíritu de Dios llena a la iglesia, que no es las cuatro paredes, que no es un organismo sin vida, como viene clarificando nuestro hermano William Lobo. Hoy estuvimos felices, contentos, agradecidos de haber llegado hasta tu casa, hasta tu hogar. Hemos estado laborando, trabajando aquí para que llegue la palabra, para que llegue el mensaje a tu vida, y recordándote que mediante la voluntad del Dios eterno, hoy 8 de diciembre, que nos bendiga, que nos guarde, gloria al Señor. Y ha estado mi hermano Jesús Morillo, gloria al Señor, allí en los controles junto a su muchacho, a su hijo, gloria al Señor, Jeremy Morillo, y nuestro hermano Juan Carlos, gloria al Señor, en las cámaras, cámara 1 y los controles, gloria al Señor. Qué lindo el Señor, el maestro en ocasión por todo lo que es la doctrina, nuestro hermano William Lobo, al cual le agradecemos, gloria al Señor. Mi persona, Pedro Salazar Chanchamire, por aquí estuvo el hermano Reinaldo también, se acercó, estuvo compartiendo. Desde aquí le enviamos un abrazo, un beso y la bendición del Dios Altísimo. Gracias por acompañarnos. Para el próximo martes, si Dios lo permite, estaremos por este mismo lugar. Hablamos en nombre del Ministerio Internacional Unidos en Cristo, a nombre del pastor y apóstol José Pérez. Mediante el Dios del cielo, Él nos acompañará por aquí, bajo la voluntad de Dios, también el próximo martes. Queremos despedirnos, queremos hacer una oración, pedir, rogar que el Dios del cielo te bendiga y me bendiga, y así quedar despedido. Así que oramos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos, Dios mío, por habernos ministrado tu palabra. Señor, por reconocer y saber que pertenecemos a la iglesia, a tu cuerpo, Dios mío, gracias. Gracias, Señor amado, porque estamos confiados que un día, Señor, vendrás a buscar, Señor amado, a tu iglesia para compartir eternamente contigo, mi Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Padre, bendice a cada hermano, a cada creyente. Que tu presencia nunca nos falte, Dios del cielo.
y que esa presencia maravillosa sea con todos nosotros desde ahora y para siempre, Dios amado. Así que gracias, Señor, por estar con nosotros. Guárdanos, revístenos de tu presencia y ayúdanos en todo este mes decembrino para no apartarnos de ti, para vivir fundamentados en la roca, Dios amado. Gracias. Jehová, el Dios Todopoderoso, te bendiga y te guarde. Así que quedamos despedidos por el día de hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde.